En dos palabras, un sueño, una novela. Una novela que es un sueño. Bueno, sueños son 5. Yo creo que hay una idea fundamental, ¿no? Que es la idea de la que partí a la hora de empezar a escribir esta novela, ¿no? Que fue viendo los esclavos que ha habido en la historia y que sigue habiendo hoy en día en nuestro mundo. Sabemos que bueno, una persona puede poseer a otra, pero la puede poseer de una forma física, es decir, puede poseer su cuerpo, pero no puede poseer ni su mente ni su alma. Entonces a mí se me ocurrió llevar eso al extremo, ¿no? ¿Cómo reaccionaría una persona si fuera propiedad de otra, pero no solamente físicamente, no solamente tuviera que obedecerla, sino también tuviera que pensar, que sentir lo que su amo o su ama, en este caso, pues le exige que piense, que haga, ¿no? ¿Cómo reaccionaría una persona si perdiera incluso la voluntad de pensar o de sentir, o incluso pudiera perder hasta su nombre? Pues yo creo que hay mucho y al mismo tiempo no hay nada. Yo cuando creo personajes no me creo a mí misma una y otra vez, ¿no? Pero sí es cierto que a la hora de describir un personaje, a la hora de describir sus acciones o sus pensamientos, o cómo habla, cómo se expresa, cómo actúa, cómo piensa, pues yo me tengo que meter dentro de la mente de esos personajes. Si no te metes dentro de su mente, realmente no son personajes creíbles. Entonces, yo creo que a todos los escritores nos ocurre un poco esto, ¿no? Que de alguna manera, por un lado, los personajes no son nosotros, pero por otro lado nos hemos tenido que meter dentro de ellos para conocerlos y para poder saber cómo reaccionarían en un momento dado, cómo pensarían o qué es lo que realmente hace que actúen de una u otra manera. Realmente a la hora de escribir El sueño de los muertos tuve mucha suerte porque no me resultó nada complicado. Yo me sentaba a escribir y más que escribir me daba la sensación de que estaba leyendo la novela. No era como si yo la estuviera creando, sino como si ella se estuviera creando a sí misma. Con lo cual no fue nada complicado, fue una historia de esas que a veces tienes suerte de que te ocurre, ¿no? Que fluyen, que van directamente de tus manos al teclado sin pasar casi por tu cabeza. Y tardé muy poquito, además, fue la sensación de estar leyendo la novela en lugar de estar escribiéndola, así que no tuve ningún problema de, oh Dios mío, esto no me está saliendo, o aquí me he atascado, como nos sucede en muchas ocasiones a lo largo de un proceso de escritura, ¿no? Sino que en esta ocasión realmente no dudé en ningún momento porque fue casi como si la estuviera leyendo. Pues lo que te digo, que tardé muy poquito, yo creo que fueron unos 2 meses y medio aproximadamente lo que tardé en redactar la primera versión. Luego la he revisado un poquito y le he añadido un par de cosas a una trama y le he quitado otro par de cosas a otra trama, pero esa primera redacción tardé muy poquito, tardé pues eso, 2 meses y medio. Bien es cierto que tuve la suerte de que, bueno, en aquella época yo estaba trabajando por cuenta ajena, estaba trabajando en la cadena SER y durante ese proceso de redacción dio la casualidad de que yo estuve de baja durante un mes por una lumbalgia que me dio, con lo cual pues me pasé un mes como una esfinge sentada, lo único que podía hacer era escribir, así que pues la escribí y tardé muy poquito, pero vamos, realmente fue por eso también, porque se escribió a sí misma, por decirlo de alguna manera. Pues si pudiera cambiar algo, cambiaría la fecha, pero la fecha interna. Es decir, al principio de cada capítulo yo pongo una fecha para situarlo en la historia de Ridia, que es el año 570 después del ocaso, ¿no? Entonces, si yo pudiera cambiar, cambiaría eso, porque el ocaso es un punto muy importante en la historia de Ridia. Y a mí me gustaría ahora, a todo pasado, que en lugar de 600 años hubieran pasado unos pocos más, hubieran pasado 2000 o 3000, porque hay ciertas cosas que necesitan tiempo. Y en este caso yo creo que habría funcionado un poquito mejor quizás si hubieran pasado, pues en lugar de 6 siglos, pues eso, 2, 3 milenios, para que hubieran podido ocurrir algunas cosas que ahora mismo tengo en mente a la hora de desarrollar las siguientes novelas.
Bueno, Angara fue un regalo que le hice a un amigo, un compañero de trabajo de la cadena SER, a José Luis Hernández, que siempre estaba ahí conmigo, ¿no? A todas horas, leyendo lo que yo le entregaba y dándome ánimos cuando yo me desesperaba. Y Angara fue un regalo que le hice porque a él le gusta mucho la fantasía muy clásica, lo que ahora se llaman dragonadas, ¿no? Le gustan mucho los dragones, las mazmorras y sobre todo le gustan mucho ese tipo de personajes, esos héroes un poco arquetípicos, ¿no? Que son honorables y son leales y, bueno, pueden con todo, ¿no? Les pones delante de un ejército y ellos con la gorra se lo masacran. Entonces yo lo creé para él, fundamentalmente. Lo que pasa es que a mí me pasa a menudo, y yo creo que a muchos autores también, que los personajes se me revelan con B. Y, entonces Angara fue un personaje arquetípico, además fue uno de los pocos personajes arquetípicos que yo he creado, porque me gusta crear personajes que no sean iguales que otros, ¿no? En un inicio fue un personaje muy arquetípico, pero luego se me reveló y me contó un par de cositas al oído que resulta que le hacen un personaje un poquito más singular. Quizá en El sueño de los muertos no se ve tanto, aunque sí que se insinúa y se intuye alguna cosa, pero más adelante sí se verá que Angara realmente no es tan arquetípico como puede parecer en un principio. ¿Y por qué no? ¿Cómo le vas a llamar? Palomito, lagartijo. Es un apelativo cariñoso, con lo cual tienes que elegir alguno. A mí me surgió Pichón de repente y pues Pichón fue, ¿por qué no? Bueno, yo creo que es complicado porque a mí me gusta mucho cuidar el lenguaje. Soy además un poquito talibana en algunos aspectos en cuanto a la ortografía, en cuanto a la sintaxis y en cuanto a la prosa, ¿no? Al cuidado del lenguaje. Pero por otra parte no quería que el lenguaje fuera muy culto o que fuera inaccesible. Quería que se entendiera, quería que una persona lo estuviera leyendo y le llegase directamente sin necesidad de traducirlo un poco, ¿no? Por decirlo así, como puede ocurrir a lo mejor con algunas obras escritas en un lenguaje más culto. Entonces, es un lenguaje cuidado, la prosa está muy cuidada, me gusta mucho además utilizar el lenguaje, jugar con él, pero al mismo tiempo es una prosa sencilla, es una prosa un poquito incluso llana. Y además me gusta hacer una prosa preciosista a la hora de describir, pero por otro lado me gusta que los diálogos sean muy naturales, ¿no? Que cuando tú estás leyendo un diálogo realmente no estés leyendo, sino que estés oyendo a los personajes que están hablando, ¿no? Que cualquiera que lea eso se dé cuenta de que los personajes están hablando, ¿no? Hay muchas novelas y quizás es una de las cosas que más me sacan a mí en algunas novelas de fantasía sobre todo, que no sé si será cosa de la traducción, que también puede ser, ¿no? Pero tú estás leyendo a los personajes y nadie habla así. O sea, realmente no están hablando, es como si estuvieran leyendo un discurso. Y evidentemente pues nadie se pone un discurso delante para hablar cuando está, pues yo qué sé, hablando con un tío en una taberna o cuando estás dando las órdenes para ganar una batalla. Pues antes sí, o sea, al principio de la batalla a lo mejor das un discurso y lo lees, pero, pero en mitad de un diálogo normal y corriente pues no, estás leyendo un discurso. Y esa es la sensación que me da. Como eso a mí no me gusta demasiado, pues lo que intento sobre todo es que los diálogos sean muy naturales, sean muy sencillos, ¿no? Que sean lo que tú y yo podemos estar hablando en cualquier momento, sin que nadie tenga la sensación de que es un discurso leído. Diría que las tengo todas, ¿no? No, en realidad no. Yo me siento y si estoy inspirada, pues escribo y punto. Lo que pasa es que sí me gusta estar en mi guarida, estar en mi nido, ¿no? Con mi ordenador, mis cosas delante, mis cosas detrás, todo ordenado. Si es posible que el gato se vaya un poquito de paseo mejor, aunque normalmente no lo consigo, la verdad. Pero bueno, me gusta estar en mi sitio y me gusta estar sola. Me gusta que no haya nadie a mi alrededor. Si yo tengo a alguien cerca, en la misma habitación, sobre todo si lo tengo detrás del hombro, pero bueno, incluso si está delante, no soy capaz de escribir. Incluso voy un poquito más allá y me cuesta escribir cuando hay gente en la misma casa. Por eso ahora que no vivo sola, me está costando un poquito más ponerme a escribir, porque antes, claro, vivía sola con mi gato y no tenía ningún problema. Pero ahora la cosa es un poquito más complicada. Me está costando acostumbrarme. Yo escribo a ordenador, pero porque es mucho más cómodo y te ahorras una cantidad de tiempo y de esfuerzo que es brutal. Yo, a la hora de escribir, a la hora de corregir, a la hora de cambiar, de copiar, de pegar, de quitar, de poner, es que es muchísimo más cómodo. Aparte de que ya me he acostumbrado tanto que escribo más rápido a ordenador que a mano. Y además también es una cuestión de costumbre y un poco de manía. Como yo estoy acostumbrada y tengo que estar en mi guarida a la hora de escribir, si no escribo a ordenador tampoco me salen las cosas, ¿no? Si intento escribir una escena a mano no me sale.
Lo que sí, a la hora de hacer esquemas o de organizarme o de aclararme cuando no sé muy bien dónde tirar o quiero ver la estructura de la novela o aclarar la estructura de la novela, sí que me gusta hacerlo en papel, me aclaro mucho mejor. Y además tengo otra pequeña manía, que es que lo tengo que hacer en un folio en blanco, doblado por la mitad, y con un pilot negro de V5, de esos que son de tinta líquida, porque si no, pues un Bic no me sirve. Sí, la verdad es que un poco maniática sí que soy. ¿Qué me ha aportado? Todo. Hombre, aparte de tener lectores, ¿no? Porque cuando tú escribes, pues escribes para contar una historia, pero no solamente para contártela a ti, sino para contársela a otra gente, ¿no? Me ha aportado más visibilidad. Quizá algo que la elegida de la muerte no me había aportado es el hecho de que, vamos a ver, yo la elegida de la muerte la publiqué con Ediciones B, ¿no? Que es una editorial muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Que era mi primera novela y a mí no me conocía nadie ni en mi casa a la hora de comer. Entonces, la elegida de la muerte fue un poco, esta que acaba de llegar y que ha publicado una novela que no la conoce nadie, ¿no? El sueño de los muertos ya es, y por favor ponle muchas comillas a esto, ¿no? Pero por decirlo de alguna manera, una consagración. Es decir, ya no soy esa que ha salido de la nada y que ha publicado una novela con Ediciones B por pura suerte o porque le ha salido o porque cualquiera sabe, sino que ya ha publicado con más editoriales, ya ha publicado más novelas y además son dos editoriales que son muy importantes. Es decir, Ediciones B es una editorial muy gorda y Minotauro, bueno, pues es un sueño. Minotauro jope, es que la fantasía en España está ligada al nombre de Minotauro, ¿no? El primer libro de fantasía que yo me leí, que fue además el libro que me empujó a empezar a escribir, estaba publicado por Minotauro. Entonces, pues es un sueño. Me ha dado visibilidad, me ha dado, con todas esas comillas, esa consagración, ese que ya no te puedan decir que tú eres una donetiza que acaba de llegar y que has publicado por pura suerte, sino que, bueno, ya son dos las editoriales que han apostado por dos novelas mías, ¿no? Ya la cosa cambia un poco. Pues yo creo que la acogida ha sido prácticamente igual, quizá un poquito más porque El sueño de los muertos tiene más visibilidad que La elegida de la muerte, pero la reacción de la crítica y la reacción del público ha sido prácticamente la misma, casi al 100%, una unanimidad aplastante de gente a la que le ha gustado. Luego, obviamente, pues tiene sus matices, ¿no? Hay gente que le ha gustado más una cosa, hay gente que le ha gustado más otra, y hay gente a la que ha habido cosas que no le ha llegado a convencer, ¿no? Pero en general la novela ha gustado mucho, tanto a la crítica como al público. Los lectores me mandan emails igual que me los mandaban con La elegida de la muerte, el foro que se creó con La elegida de la muerte sigue funcionando y realmente pues la acogida ha sido prácticamente la misma, aunque a un mayor nivel. Uno solo. Me gustaría haber escrito todos los que tengo ahí detrás y todos los que tengo aquí delante y todos los que hay en todas las librerías del mundo. No, a ver, a mí me habría gustado escribir muchos libros, ¿no? Hay muchos libros que me han gustado tanto al leerlos que habría dicho, ojalá hubiera escrito yo esto, ¿no? Yo qué sé, Canción de Hielo y Fuego, El Señor de los Anillos. Me habría gustado escribir, por ejemplo, yo creo que prácticamente todas las novelas de Brandon Sanderson. Me habría gustado escribir muchas de las novelas de Pratchett. Me habría encantado escribir La Rueda del Tiempo. Me habría gustado mucho escribir Príncipe de Nada, que me parece una obra maestra de la fantasía adulta. Me habría gustado escribir la saga de Geralt de Rivia, yo qué sé, todas. Harry Potter, también me habría gustado mucho escribirlo porque es muy mágico. Me parece una de las sagas más mágicas que he leído en mi vida. Yo qué sé, todos. Pues yo creo que aborrecer. Hombre, todos los libros tienen algo bueno de lo que tirar, ¿no? Pero quizás una de las sagas que más aborrezco es la de Crepúsculo. No porque sea la peor, ni porque sea la que está peor escrita, ni por una cuestión de calidad literaria, ni muchísimo menos, porque no lo es, sino quizá por ese lenguaje, ese mensaje subliminal que tiene de toda la saga. Yo entiendo que todos los autores tienen un backup, tienen una mentalidad, tienen una ideología, ¿no? Y no siempre puedes deshacerte de eso a la hora de escribir una novela. Pero una cosa es enseñar tus ideas, enseñar tu ideología o partir de ellas a la hora de escribir, y otra adoctrinar.
En el caso de Crepúsculo, no es el único, pero en el caso de Crepúsculo esa especie de adoctrinamiento que hay subyacente, que además está escondido, que no está a las claras, ¿no? Como ocurre en otras muchas novelas, es que además está destinado a un público que todavía no es adulto del todo y que tiene quizá la mente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más vulnerable, ¿no? Y entonces, pues, no me gusta, no me convence y además he visto reacciones en lectores de Crepúsculo que me han horrorizado, con lo cual, pues, es una saga que quizá, sin mucho motivo tampoco, ¿no? Pero no le tengo yo todo el cariño que le podría haber tenido. Pues ahora mismo estoy leyendo A Memory of Light, el último de La Rueda del Tiempo, que está escrito por Brandon Sanderson, aunque la saga es de Robert Jordan, que murió, claro, por eso lo está escribiendo Brandon Sanderson. Tengo muchas ganas de terminarlo porque son muchos años ya, ¿no? Leyendo La Rueda del Tiempo. Entonces, pues son este tipo de sentimientos enfrentados que tienes cuando algo va a terminar y tienes muchas ganas de que acabe para saber cómo acaba por fin, ¿no? Pero por otro lado no tienes ganas porque es como, ¿y cuando se acabe qué, no? Me pasó con la saga de Harry Potter, me está pasando con la saga de la Rueda del Tiempo y supongo que me pasará cuando acabe Canción de Hielo y Fuego, si es que acaba, eh, en algún momento, ¿no? Pero bueno, sí, tengo muchas ganas de terminarlo y por otro lado no tengo ninguna. Es que ya lo he hecho. Tuve la ocasión de participar en una serie de encuentros y compartir también algunas cenas con George Martin, la primera vez que vino a España en 2008 y también el año pasado, que volvió en 2012. Y tuve la ocasión de hablar con él unas cuantas veces, tanto antes de publicar yo como después de publicar yo, ¿no? Y me enseñó una cosa muy curiosa, es que cuando tú vives en el mundo del arte, ¿no? Y la literatura forma parte de ese mundo del arte, te das cuenta de una cosa, y es que este mundo está lleno de envidias, de zancadillas, de golpes en la cabeza, de martillazos, de puñaladas traperas, ¿no? Parece que uno no puede triunfar si el de al lado triunfa. Es una cosa que se ve a un nivel un poquito bajo, además, es muy curioso, que cuando alguien está intentando trepar, siempre hay alguien que intenta que no trepe para trepar encima de él, ¿no? Se ven muchas patadas en la espinilla y muchas patadas en otras partes. Mientras que cuando un autor está arriba, es curioso porque no solamente no intenta impedirte que tú también llegues allí con él, sino que intenta ayudarte todo lo posible, incluso si tú no se lo pides, ¿no? A mí me ha pasado con George Martin y me ha pasado con otros muchos autores, también aquí en España, por ejemplo, con Javier Negrete, que son autores que están arriba pero que lejos de intentar zancadillearte, lo que intentan es ayudarte y que de hecho cuando tú lo consigues se alegran y se emocionan, ¿no? Como le ocurrió a George Martin cuando le conté que la segunda vez que estuve aquí, que yo ya había conseguido publicar y que de hecho iba a volver a publicar una segunda novela, ¿no? Y mientras que a un nivel un poco más bajo tú ves que toda esa ayuda que deberíamos prestarnos, o incluso por una cuestión egoísta, ¿no? Si uno sube, pues tú puedes subir con él. Pues no solamente no se da, sino que es justo lo contrario, ¿no? Se dan muchas más zancadillas y puñaladas y martillazos en la cocorota, mientras que en un nivel superior, pues la gente lo que hace es auparte. Le tengo miedo a lo que yo creo que tenemos miedo todos los autores, que es a la página en blanco, al bloqueo, a no saber cómo seguir, a no saber cómo escribir, a aburrirte, a no querer escribir, a tener una página en blanco y no saber cómo llenarla, ¿no? Me ha pasado, además, lo he pasado muy mal en los últimos años y todavía estoy aterrorizada de pensarlo. Mi meta, pues seguir como hasta ahora, seguir escribiendo, seguir pasito a pasito, que la gente siga leyendo y que a la gente pues le siga emocionando, le siga gustando, le siga aportando algo, ¿no? Lo que lee de lo que yo escribo.